Corrientes de alta frecuencia, onda corta. Es presentado por el equipo de José Luis Esquer, Camila Blanco, Manuel Rojas, Paloma Andrade y María Paula Salcido. Las corrientes de alta frecuencia son corrientes alternas que se diferencian de las frecuencias de baja frecuencia, tanto por sus características físicas y biológicas. Baja frecuencia tiene como efecto fundamental la excitación neuromuscular. Alta frecuencia tiene como efecto el calentamiento de los tejidos al ser absorbida por el organismo y transformarla en calor. Las altas frecuencias de este tipo de corriente no son capaces de producir despolarización en los nervios motores, ni producen efectos contráctil en la musculatura esquelética, ya que la longitud de onda no es lo suficientemente larga como para causar migración iónica a través de las membranas celulares. Por eso las altas frecuencias son utilizadas en diatermia. Las frecuencias altas se dividen en dos, onda corta y microondas. Onda corta se enmarca en las bandas de alta frecuencia HF y frecuencia muy alta VHF, lo que viene a corresponder a una frecuencia de 3 a 300 MHz. Características biofísicas. La onda corta, debido a su alta frecuencia, es capaz de atravesar tanto los cuerpos conductores como los que no lo son. Un ejemplo de esto viene siendo las células adipocitos. Los cuerpos conductores son atravesados al comportarse como una corriente de conducción, mientras que los cuerpos que no son conductores, la onda corta utiliza un mecanismo de desplazamiento y en cualquier caso es capaz de inducir una corriente de su misma frecuencia. Mecanismos de conducción. Para atravesar los cuerpos conductores, la onda corta utiliza un mecanismo de conducción al igual que otros tipos de corriente. La consecuencia de este mecanismo es la producción de calor según la ley de Joule al transformar la energía eléctrica en la energía térmica. Este mecanismo es muy eficiente por lo que los tejidos con elevada porción de moléculas cargadas son calentadas intensamente. La conductancia depende de la conductividad específica de cada materia. La conductividad se define como la capacidad de un cuerpo para conducir la corriente. La cantidad de corriente que pasa a través de cualquier región depende de su conductividad y esta densidad de corriente es la responsable del calentamiento de cualquier tejido. A mayor densidad de corriente en un tejido, mayor calentamiento se producirá. Mecanismo de desplazamiento. En el caso de corrientes con desplazamiento existe una resistencia captativa o capacitancia que guarda una relación inversa con la constante dieléctrica. Cuando la onda corta se transmite como corriente de desplazamiento, los tejidos con mayor constancia dieléctrica serán los lugares donde se produzca mayor temperatura. Cuando la onda corta atraviesa el tejido como conducción, es la conductividad específica el factor determinante del efecto térmico, mientras que cuando lo hace como corriente de desplazamiento, el factor determinante es la dieléctrica, aunque estos valores varían poco entre las diferentes estructuras orgánicas. En definitiva, la potencia absorbida resulta en parte de las pérdidas por conducción y por efecto de la dirección eléctrica. Por lo tanto, la absorción de energía es 60 veces más importante para los tejidos más hidratados que para los que tienen menos hidratación e iones. En los tejidos con menos hidratación, la penetración será de 10 veces. Efectos fisiológicos. Estos efectos son consecuencia de un aumento de la temperatura. En la piel, la sensación de calor es un poco intensa. El autor Kowarczyk dice que esto es debido a una estimulación menor de los nervios termosensibles por ser irrigación homogénea. Metabolismo. El calor actúa como catalizador de diferentes reacciones químicas que se producen en el organismo. Como consecuencia, estimula la actividad metabólica. Hay un aumento de oxígeno y de sustancias nutritivas y aumenta la eliminación de sustancias de desecho. Sistema circulatorio. Procede un aumento de la circulación e hipertermia. Esto produce una vasodilatación. Esto permite un mayor flujo sanguíneo y facilita el aporte de sustancias nutritivas y oxígeno. Mejora la eliminación de los productos catabólicos y es representable de la disminución de las resistencias vasculares periféricas, lo que motiva una disminución de la presión sanguínea. Aparato locomotor. La onda corta atraviesa el hueso como corriente de desplazamiento, por lo que el calentamiento es mínimo. Al atravesar las estructuras vecinas, lo hacen con corrientes de conducción. Es importante tener presente esto en las aplicaciones, sobre todo en la cabeza, para evitar un calentamiento cerebral. Sobre los músculos se produce una relajación. Los músculos antagonistas facilitan la contracción de los músculos agonistas. Y en el tejido conectivo el color modifica sus propiedades elásticas y aumenta la extensibilidad de los tejidos fibrosos ricos en colágeno.
Sistema nervioso periférico. Si el calor no es excesivo, disminuye la excitabilidad de los nervios periféricos. La aplicación de calor sobre el área de un nervio periférico produce un aumento del umbral del dolor en la zona inervada por él. Acción general. En las zonas de tratamiento se produce un aumento de la temperatura. Si este calentamiento es extenso y prolongado, puede dar lugar a una elevación de la temperatura general del organismo. Como consecuencia se estimula el centro vasomotor y se produce una vasodilatación superficial y un aumento de la actividad de las glándulas sudoríparas. Instrumentación. Los aparatos de onda corta que se utilizan en la actualidad utilizan un circuito oscilador, ajustado en su salida por un circuito de tanque, formando una capacitancia-inductancia. Los aparatos de onda corta constan de dos circuitos oscilantes, uno de producción y otro de aplicación. Para conseguir el máximo efecto es necesario que las ondas de estos dos circuitos tengan la misma frecuencia y esto se denomina sintonía. Los modelos básicos del aparato de onda corta son los reguladores de intensidad y de tiempo. Estos parámetros son utilizados por cualquiera, que sea la forma de la aplicación. La onda corta puede aplicarse en dos modalidades. Primera es el método de campo condensador o capacitativo y el segundo es el método de inducción o inductivo. El equipo es el mismo pero utilizan electrodos diferentes como se puede ver en la imagen. En las aplicaciones mediante campo condensador se utilizan electrodos bipolares y estos pueden ser rígidos, circulares o de disco, o flexibles de goma. Y los electrodos de disco por lo general son de metal y son situados dentro de las campanas de cristal o de plástico. Técnicas de tratamiento. Tratamiento en campo condensado. Cuando los tratamientos se realizan con el método del campo condensado, se utilizan dos electrodos y se sitúan en la zona que hay que tratar entre ambos. La producción de calor está determinada por la distribución del campo eléctrico y tiende a ser mayor en los tejidos superficiales, lo que es la piel y la grasa subcutánea, que en el tejido muscular profundo. Para lograr un calentamiento homogéneo, es imprescindible una adecuada selección y colocación de los electrodos. Posición de los electrodos. Los tejidos, al ser atravesados por una corriente de alta frecuencia, pueden quedar situados en serie o en paralelo. Si los tejidos se sitúan en paralelo, la mayor parte de la corriente pasa por aquellos que presentan una menor resistencia, por lo que el calentamiento que se produce depende del cuadro de la intensidad. Pues esto significa que se produce mayor calentamiento en los tejidos que tienen una menor resistencia. Por lo tanto, si se quiere tratar una estructura de baja resistencia, se colocan los electrodos de forma que los tejidos queden en paralelo. Si los tejidos quedan situados en serie, el flujo de corriente que los atraviesa y por lo tanto su intensidad será el mismo para todos ellos, por lo que el calentamiento dependerá de la resistencia. Esto dice que se produce un mayor calentamiento en los tejidos que tienen una mayor resistencia. Por ello, si la estructura que se ha de ser sometida a tratamiento tiene una resistencia alta, los electrodos se colocarán de forma que los tejidos queden situados en serie. El comportamiento que siguen las líneas del campo eléctrico en relación con la situación de las diferentes estructuras que son atravesadas pueden dar lugar a varios tipos de aplicaciones. El A es aplicación transversada o contraplanar, que en la siguiente diapositiva la muestra como la letra A. Los electrodos se colocan en superficies opuestas de forma que el campo eléctrico se dirija a los tejidos profundos. Las capas tisulares desde el punto de vista eléctrico se encuentran conectadas en serie y aquel tejido, en este caso grasa, que tenga mayor resistencia será el que presente mayor calentamiento. El B es aplicación longitudinal. Las estructuras están dispuestas en la misma dirección que las líneas del campo, entre las placas de condensador. Desde el punto de vista eléctrico, se puede decir que los tejidos están conectados en paralelo, y esto significa que la corriente seguirá la vía de menor resistencia y se producirá un calentamiento mayor en los músculos y en otros tejidos ricos en agua e iones.
En el C tenemos aplicación coplanar. Los electrodos están localizados en el mismo plano en un lado de la parte del cuerpo que hay que tratar. Con esta disposición de los electrodos, la absorción de la energía se lleva a cabo fundamentalmente en las capas superficiales. Y una variante en esta aplicación es la monopolar. En este caso, el electrodo activo se coloca sobre el lugar de la lesión y el otro electrodo indiferente se sitúa en una parte distante del organismo. Tamaño de los electrodos. El tamaño de los electrodos depende del tamaño de la zona que hay que tratar. Como norma general, deben de ser mayor tamaño que la zona de tratamiento. Es importante valorar la relación entre el calentamiento en superficie y en profundidad. Cuando los electrodos tienen el mismo tamaño, el calentamiento es igual en superficie que en profundidad. Y cuando los electrodos son más pequeños que la zona del tratamiento, el calentamiento es mayor en la superficie. En caso de que los electrodos sean mayores que la zona de tratamiento, el calentamiento será mayor en la profundidad, que es lo que se pretende. Distancia electrodo-piel. La distancia entre los electrodos y la piel debe ser tan amplia como lo permita la emisión del aparato. Cuando mayor sea esta, mayor será el efecto térmico profundo y más homogéneo será el calentamiento. Si, utilizando electrodos de igual tamaño, un electrodo se coloca más cerca de la piel que el otro, la sensación de calor es mayor bajo el que está más próximo, debido a la mayor densidad de líneas de campo en dicha superficie. Una distancia electrodo-piel mayor conduce un flujo más uniforme a través del tejido y como consecuencia pues un efecto en profundidad pues relativamente mayor, como lo muestra en la imagen de enseguida la letra A. Hay que procurar que la superficie del electrodo sea paralela a la superficie corporal. En caso contrario aparecerá el efecto punta, es decir, una concentración de líneas de fuerza en las partes más proximales, como lo muestra en la tratamiento en campo de inducción. Con el método inductivo, el efecto terapéutico se obtiene colocando la parte del cuerpo que hay que tratar en un campo electromagnético rápidamente alternante, que se genera mediante el paso de corriente alterna de alta frecuencia a través de una bobina. Ello da lugar a corrientes de inducción que se genera el calor. El calor generado por este método depende de la conductividad del tejido, por lo que los tejidos ricos en agua e iones, como vasos y músculos, se calientan con más facilidad que el tejido graso y la piel. El tratamiento en campo de inducción se realiza con un electrodo único. En la aplicación puede observarse las siguientes situaciones. 1. Que cuando la zona que hay que tratar se encuentra fuera de la bobina, se produce una concentración más alta de energía en los campos superficiales que en los profundos. En este caso se trata de una unidad de tambor simple, que es moldeable, con el fin de adaptarse a la parte del cuerpo en tratamiento. Otro aplicador de este tipo es el que tiene el anillo de inducción dentro de un alojamiento aislante rígido, como lo muestra en la imagen 16.8. Los tambores de múltiples unidades son más móviles y permiten tratar varias superficies simultáneas. La otra es que cuando la parte del cuerpo sometida a tratamiento se encuentra dentro de la bobina, el cable electrodo es enrollado a su alrededor. Las líneas de los campos magnéticos dentro de la bobina corren paralelas al eje de esta, que a su vez es el eje mayor de la parte tratada, como lo muestran en la imagen 16.9. Los extremos del cable deben alejarse al máximo, dentro de los límites del campo de aplicación, para que las líneas de fuerza pasen a través de todas las zonas sometidas a tratamiento. La distancia entre las vueltas deben ser aproximadamente 15 centímetros. Si se aumenta esta distancia, disminuirá el número de vueltas, por lo que la potencia del campo será menor. Las espiras del cable deben tener siempre la misma dirección. En caso contrario, se producirán campos magnéticos opuestos y se pierde la energía. Método de aplicación. En la aplicación del tratamiento por onda
hay que seguir los siguientes pasos. 1. Comprobación del aparato. Es necesario estar familiarizado con el equipo del tratamiento y seguir cuidadosamente las instrucciones de funcionamiento del fabricante, porque no todos los equipos funcionan de la misma manera. 2. Preparación del paciente. La zona que hay que tratar debe estar descubierta. Se habrá retirado la ropa y los vendajes. Esto permite el control durante el tratamiento, la adecuada colocación de los electrodos y el cálculo de la distancia electrodo-piel. Por otra parte, la ropa dificulta la dispasación del calor y si ésta está justa, dificulta la circulación, lo que puede dar lugar a irritaciones o quemaduras. Además, si la zona está cubierta, aumenta rápidamente la sensación del calor, lo que limita la intensidad del tratamiento. Para prevenir la concentración de humedad debido a la transpiración, puede colocarse paños de felpa entre los electrodos y la piel, procurando que estos estén secos durante la sesión. Las úlceras y las heridas deben limpiarse y cubrirse con un vendaje seco antes del tratamiento. Los objetos metálicos deben eliminarse del área ya que los metales, al igual que la humedad, provocan una concentración del campo eléctrico y por lo tanto un sobrecalentamiento. Antes de la primera sesión hay que comprobar la sensibilidad cutánea, para lo cual pueden utilizarse tubos de agua caliente o fría. Si la sensibilidad está alterada, no debe realizarse el tratamiento. 3. Selección y colocación de los electrodos según la movilidad de tratamiento elegida. El paciente debe estar cómodo y la parte que se somete a tratamiento estará sujeta para que no se altere la posición de los electrodos. 4. Aplicación de la corriente. Cuando el paciente y los electrodos están en una posición correcta, se da paso a la corriente y se sincronizan los circuitos. Si fuera necesario, la corriente ha de iniciarse débilmente e ir aumentando paulatinamente para dar tiempo que el paciente aprecie el grado de calor y pueda fijarse la dosis. Dosificación. La dosificación es mediante 2 puntos. El primero sería medir la cantidad de energía electromagnética en un aparato de onda corta, pero esto no es posible en la práctica clínica. Es por eso que el fisioterapeuta se basa en la sensación subjetiva del calor que el paciente siente. Esto quiere decir con cada paciente es diferente, hay unos que van a sentir más calor a cierta energía y hay otros que van a sentir menos. El segundo punto se considera dosis a la energía total de onda corta administrada a un paciente durante una sesión de tratamiento. Y esto debe tener en cuenta la intensidad, el tiempo y la frecuencia con la que se aplica la onda. Como dije anteriormente, la dosificación no es medible por valores exactos, pero por ejemplo, Schlieffek creó un esquema de 4 niveles. El número 1 es la dosis 1 muy débil, se parte de 0 en el aparato de onda corta y se aumenta lentamente la intensidad hasta que el paciente siente calor. En este momento se le baja un poco la intensidad y es para procesos agudos inflamatorios. El número 2 se llama dosis 2 o débil. El paciente nota una ligera sensación de calor. En esta ocasión, si se queda ahí, no se va a bajar la intensidad. Y es para procesos subagudos y resolución de procesos inflamatorios. Número 3 es la dosis 3 o media. Es moderada, pero agradable la sensación de calor y es en procesos subagudos y resolución de procesos inflamatorios. Y ya por último está la dosis 4 o fuerte. Es un calentamiento vigoroso pero tolerado y se utiliza en procesos crónicos. Otros autores que trataron de darle valor a la dosificación es Del Piso y Joyner. Ellos lo dividieron en 3 categorías. Primero está la baja, no hay sensación térmica, pero sí efectos fisiológicos. Luego está la media, sensación tenue de calor. Luego sigue la alta, es una sensación moderada de calor, agradable y tolerable. Es importante saber que cuanto más aguda la lesión, menor debe ser la dosis. Otro punto importante que todos los autores dicen es que la duración suele ser de entre 10 y 20 minutos. Periodo más corto, para procesos agudos y largos para procesos subagudos a crónicos.
El tratamiento en procesos agudos se recomienda una frecuencia diaria o superior. En superior se refiere a más de una vez al día. Y en el caso de subagudos y crónicos, periodos más largos entre sesiones, debido a que la dosis es más alta y perdura más el efecto. Las indicaciones se dividen en 5 procesos. El primero sería el proceso inflamatorio. La onda corta provoca una dilatación de las arteriolas y los capilares, lo que favorece el riego sanguíneo y por lo tanto un mayor aporte de nutrientes y oxígeno a la herida, logrando la llegada de anticuerpos y leucocitos. Esto ayuda a que la inflamación, el proceso inflamatorio más bien, sea más rápido. Pero hay que ser precavidos en los estados agudos porque se puede agravar los síntomas. El segundo proceso sería el proceso infeccioso. Cuando hay infección, la respuesta normal es de inflamación, que conlleva la vasodilatación que expliqué anteriormente, y hay un aumento de anticuerpos, etc. Con la onda corta se produce un calentamiento de los tejidos y refuerza otros mecanismos contra la infección. Pero hay que tener en cuenta que si hay pus en la herida, primero se debe limpiar y luego ya se aplica la onda corta. El número 3 sería procesos traumáticos. El proceso es similar al del inflamatorio para la reparación tisular, solo que aquí hay que tener cuidado si hay lesiones vasculares, debido a que el calor excesivo puede lesionar vasos y producir hemorragias. Número 4 sería de efectos circulatorios. Primero hay que tener en cuenta que cuando existe un riego arterial alterado y alguna causa impide la dilatación vascular, el calor va a producir un incremento en el metabolismo, lo que aumenta una demanda de oxígeno que no existe por falta de la circulación y pues se puede acelerar el proceso de isquemia y pues si hay isquemia se va a producir necrosis. Entonces hay que tener mucho cuidado en el caso de que no haya buena circulación en la zona de la lesión. Se puede aumentar el riego de forma indirecta, con onda corta. Sería aplicando la distancia, por ejemplo en el abdomen, por un tiempo suficiente para que se dilaten los vasos periféricos. Pero en realidad este proceso no tiene seguridad, pues no es algo que tenga un efecto duradero, nomás es durante el tratamiento. Y ya por último serían los procesos dolorosos. El calor en grado ligero tiene efecto analgésico por su acción sedante en los nervios sensitivos. El dolor puede ser por alguna sustancia catabólica que es eliminada con la vasodilatación. Puede ser por un proceso inflamatorio y al desinflamarse se quita el dolor. Ambos procesos son ayudados por la onda corta. En el caso del dolor por espasmo, la onda favorece la relajación. En resumen, en procesos dolorosos es muy efectivo debido a lo de la analgesia, que ayuda a desinflamar y que ayuda a relajar. Peligros y precauciones. En estas se encuentran las quemaduras. Las quemaduras se producen por el excesivo calentamiento. Cuando el calor es intenso, se produce la coagulación de las proteínas y esto implica la destrucción de los tejidos. Una quemadura intensa aparece como una placa eritematosa que trasduce la inflamación. Si la quemadura es leve, solo se aprecia una zona brillante que puede contener ampollas. Las principales causas de las quemaduras son: la primera, que es la concentración del campo eléctrico. El paciente debe despojarse de cualquier objeto metálico del que sea portador. Si el metal está incluido dentro del paciente, la concentración del campo eléctrico será mayor o menor, según la orientación del objeto metálico con relación a los electrodos. Exceso de corriente. Esta quemadura se puede ocasionar debido a la sensación del paciente. Ocurre cuando la sensibilidad térmica está alterada. También en pacientes con problemas de comunicación o que se quedan dormidos o que piensan que porque duele está funcionando el tratamiento. También el exceso de corriente puede ocurrir al inicio del tratamiento si se eleva la intensidad de manera rápida. Otro es el contacto de los cables con la piel. Si alguno de los cables se aproxima mucho al paciente, puede producir el calor suficiente para que aparezca una quemadura. Otra es la hipersensibilidad de la piel. Esta se produce cuando el paciente ha recibido otros tipos de tratamiento que han sensibilizado la piel, como una radioterapia o alineación de lineamentos.
Y por último, la alteración de flujo. Si el riego sanguíneo está disminuido, no se puede disipar el calor en los tejidos y pueden aparecer quemaduras. Un ejemplo puede ser cuando existe una compresión sobre la zona de tratamiento. Dentro de los peligros y precauciones se encuentra la sobredosificación, que ésta se produce cuando se tratan procesos agudos con dosis superiores a las que están indicadas. Se agravan los síntomas, sobre todo el dolor, si existe una inflamación. También está la necrosis tisular. Cuando se aplica la onda corta, se aceleran los procesos metabólicos y aumenta la demanda de oxígeno. Si los vasos sanguíneos no son capaces de incrementar su flujo, existe la posibilidad que se produzca una necrosis de los tejidos. También se encuentra el choque eléctrico, que se produce como consecuencia de la estimulación dolorosa de las terminaciones nerviosas, originadas por una variación, cese o flujo repentino de la intensidad de corrientes por el organismo. Esto ocurre cuando el paciente o el fisioterapeuta contacta con el circuito del aparato cuando está conectado. Las chispas eléctricas se generan cuando se tocan los electrodos o al hacer contacto con la estructura metálica del aparato. Y otro es el vértigo. Si se aplica alguna corriente sobre la cabeza, puede provocar al paciente vértigo por su acción sobre el contenido de los conductos semicirculares. Cuando se aplica un tratamiento de onda corta, se deberá de colocar al paciente en decúbito. Una de las contraindicaciones es el embarazo, porque la onda corta puede tener efectos directos negativos sobre el tejido embrionario y sobre la irrigación placentaria, mientras que otras apuntan a las posibilidades de producir abortos. La tuberculosis. El calentamiento de los tejidos profundos determina una disminución marcada del número de leucocitos. Tumores malignos. Debe de considerarse una contraindicación absoluta para este tipo de tratamientos. La irradiación del tumor con onda corta puede aumentar la actividad de células tumorales y potenciar su multiplicación. Enfermedades vasculares y hematológicas. La pérdida de la sensibilidad cutánea. La dosificación correcta es muy difícil cuando existe una disminución o pérdida de la sensibilidad cutánea y el riesgo de que se produzca por sobredosis. La dosis puede calcularse si existe sensibilidad en la región contralateral. Si la mano derecha es la que no tiene sensibilidad, se calcula la intensidad en la mano izquierda. Después se aplica un tercio de esta en el lado derecho. Así desaparece el riesgo de quemaduras, pero puede no alcanzarse la dosis deseada. Otra es la artritis reumatoide. Se dice que el calentamiento profundo de las articulaciones aumenta la actividad de la colagenasa, enzima destructora del cartílago. Por último, está onda cortada pulsada, que esta consiste en la aplicación de una serie de breves pulsos de onda corta, de forma que suministra una energía más baja que cuando el tratamiento se realiza durante el mismo tiempo de forma continua. Esto provoca que la sangre disipe el calor provocado en la zona, sin que produzca aumento evidente de la temperatura local o general. Es posible que la alta frecuencia pulsada tenga el valor terapéutico y produzca efectos térmicos y no térmicos, según la intensidad de la aplicación. Cuando se aplica sobre procesos agudos para favorecer la reabsorción del edema, puede aparecer un leve calentamiento que produce menos inflamación que otras formas de termoterapia. Sin embargo, cuando se aplica la onda corta pulsada a intensidades elevadas, que producen un aumento de la temperatura y sus efectos no van a resultar diferentes de los de la onda corta continua.